La familia que hoy está rodeada en su hogar, y es un privilegio llegar nuevamente con la palabra de Dios en este día que Dios nos ha regalado por misericordia y gracia, llegar a usted. Gladys. Que Dios te bendiga, familia, en esta tarde. Y bueno, le damos gracias al Señor en este día miércoles poder llegar a ti con la palabra del Señor. Y ahora sí, Walter, vamos a ir a un tema musical que tienen preparado. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. ¡Oh! Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Eres santo, eres digno. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Oh, te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Eres santo, eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Eres santo, eres digno. Exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Eres santo, eres digno. Exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Eres santo, eres digno. Hoy te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Eres santo, eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Eres santo, eres digno. Muy bien, y ahora sí, luego de este tema musical, Gladys, vamos a ir a la palabra de Dios. Así es, Walter. Y bueno, hermoso tema que hemos estado escuchando. Y en este día, en esta tarde, vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Y yo cada vez que leo la palabra del Señor me imagino al Señor Jesús caminando por esas calles polvorientas, el cansancio, poder refrescarse en algún lugar donde había agua, poder andar caminando por esas calles. Qué difícil, ¿no? Pero con qué amor y con qué tenacidad lo hizo. Y él pasaba por una de las ciudades allí, y en la región de Tiro y de Sidón, ¿no?
Y allí encontró una mujer que salió rápidamente corriéndolo y pidiéndole que haga un milagro con su hija, porque su hija estaba atormentada, tremendamente atormentada, y necesitaba que la sanara. Pero Jesús en ese momento, al escucharla, primeramente no le respondió, pero esta mujer insistió, ¿no? La insistencia podemos ver aquí de la mujer. Y él dice que no le dio lugar, ¿no?, a la mujer. Pero acá estaba mirando, porque en segundo lugar los apóstoles le decían: despídela. Exacto. Sácala del camino, despídela. Y él le responde: yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Exacto. Y luego esta mujer siguió insistiéndole, y dice que hay algo maravilloso de esta mujer. Cae a los pies de Jesús, y él dice, entonces vino, dice, y se postró ante él diciéndole: Señor, socórreme. Había un clamor, un gemido de esta mujer. Y dice que el Señor le responde: no está bien dar el pan a los perrillos. De los hijos a los perrillos, exactamente. Pero ¿qué le responde la mujer? La mujer le responde: está bien, Señor, lo que dices, pero aún los perrillos pueden alimentarse o comer de la mesa de sus amos, de lo que cae. Qué maravilloso podemos ver en esta escena, ¿no? La fe de esa mujer. La fe de esa mujer. El Señor valoró la fe que había en muchos corazones. Aún esta mujer no era cananea. Sirofenicia es nacionalidad. Y el Señor, que venía para las ovejas, como decía, de Israel, a predicar el Evangelio, pero aún fuera de esas tierras también encontró personas que valoró la fe, creerle verdaderamente. Y uno lo dice así tan sencillamente, creer, que es algo tan fácil, y no es fácil creer. Es como que el primero no le llevó la punta, podemos exactamente, decir, o no le dio lugar, pero esta mujer insistió. Insistió, exactamente, porque a pesar de que los discípulos se le oponían, esta mujer siguió insistiendo. Exactamente. Y ahí pudo ver la fe de esta mujer. Y el Señor le dijo: grande es tu fe. Es decir, que hágase. El Señor alabó la fe de esta mujer grande. Y eso es lo que realmente Cristo vino, cuando vino a esta tierra. Encontró esa fe en algunos, en varios, muchos, podemos decir, y la valoró. Así es, Walter. Y bueno, ¿qué le contestó? Hágase como tú quieras. Como tú quieras, exactamente. Y esa mujer, lógicamente, regresó y encontró su niña, su hija, salva y sana, libre también, exactamente. Bueno, pero podemos ver que el Señor después pasa y está junto al mar de Galilea. Y subía al monte a hablar con su padre. Exactamente. ¿No? Lo hacía siempre, y qué maravilloso. Se aislaba, dejaba a sus discípulos, que eso es un ejemplo para nosotros también. De aislarnos. Para los hijos de Dios, para el pueblo de Dios, para los que están en Cristo. Aislarlo, separarnos, porque siempre el bullicio, siempre tenemos que estar, ¿no? El entorno siempre de una u otra forma estamos distraídos, estamos en bullicio, estamos en el diario y cotidiano andar de cada día y cada momento y cada actividad. Que Él nos pide que nos separemos y estemos a sola, charlando, hablando, conversando. Viste que la palabra dice: cierra tras ti la puerta. Exactamente. Y uno, si tiene que hablar con alguien de algo especial, también se va a apartar con una persona, algo físico. Sí. Pero cuánto más con el Señor, ¿no? Exactamente. Y acá dice que mucha multitud, mucha gente se acercó hacia Él. Y dice que la gente estaba a sus pies y le traían diferentes personas enfermas, paralíticas, sordos, mudos. Y dice que Él los sanaba, y la multitud dice que se asombraba de lo que Él hacía, de los milagros que Él hacía. Y esta gente dice que los cojos comenzaban a saltar, comenzaban a glorificar a Dios, los mudos hablaban, los ciegos veían. Qué maravilloso, ¿no? Cómo el Señor hizo todas estas maravillas. La gente
encontró en Cristo, en el Señor, algo diferente, distinto, nunca visto. Había visto profetas, se habían levantado, y más en ese tiempo, ¿no? Antes de entrar el Señor en la escena, podemos decir, en su ministerio, muchos habían levantado, que eran que eran los otros, que, bueno, en fin. Pero la gente, incluso podemos decir que el que se había levantado, Juan el Bautista, que fue enviado también por el Señor para emparejar el camino. Pero después la gente no encontraba una persona así como Cristo. Era impactante las palabras de poder en cuanto a lo que estamos hablando, sanidad de todo tipo y clase, demonios. ¿Quién lo podía hacer? La gente estaba acostumbrada al Sanedrín, a una palabra vacía, aunque era palabra de Dios, lógicamente, ¿no? Pero voy al hombre, fallaba el hombre. Siempre falla el hombre, el ser humano. Y entonces la gente encontraba todo hueco, vacío. Por eso eran multitud. Y cuando uno dice multitudes, uno tiene que imaginarse grandes masas de gente que de todo tipo iban, el bullicio. Era una cosa así cuando uno va a una gran urbe, ciudad, el bullicio que le queda de los automóviles, de los camiones, de todo. Era así el bullicio de la gente, porque era tremendo, porque lo seguían. A Jesucristo. Y bueno, podemos ver acá que también Jesús ahora llama a sus discípulos después de estos milagros tan maravillosos. Sí. Y le dijo, tengo compasión de la gente. Uh-huh. Hace 3 días que me vienen siguiendo. Estamos en Mateo 16, 15, 32. Ahí está, sí. El pasaje bíblico. Mucha gente, hace 3 días, esta gente comido. Tiene vacío en su estómago. Y tengo temor de que se desmayen si los mandamos así. Entonces ahí es donde vemos otro milagro maravilloso, prodigioso. Pero acá podemos ver, bueno, primeramente la compasión de Jesús por la gente. Y eso, Walter, es lo que debemos sentir, porque muchas veces nosotros hablamos la palabra del Señor, llevamos el mensaje de la palabra, pero la gente también está necesitando lo otro, que es lo físico para el cuerpo. Y sobre todo en este tiempo que estamos pasando, podemos ver, ayer hablábamos de la necesidad del alma, pero también la necesidad del cuerpo, la necesidad física. Exactamente. El Señor también se ocupó de eso también. Ahí está. Del estómago, porque en varios pasajes encontramos, porque el Señor ama en forma integral al ser humano, y tanto como espiritual, que necesitamos en primer lugar, pero también de lo físico, también de lo que nos hace falta. Y esta gente tenía hambre, estaba débil. Entonces nosotros como pueblo de Dios y el que conoce a Cristo tenemos que ser movilizados también, concientizados también. Podemos decir que tenemos que ser sensibilizados también para poder alcanzar a aquellos que en este momento la están pasando momentos muy difíciles, quizás de hambre, quizás de sed, quizás no tienen un calzado, quizás no tienen un alimento. Entonces debemos estar, aquellos que conocen a Cristo, que conocemos a Cristo, alcanzarle lo que necesitan. La palabra, Walter, se dice, pero también se practica. Se practica. Y era lo que no pasaba con los sacerdotes. Exactamente. Enseñaban, pero no practicaban lo que... vacío, hueco, como a Nicodemo, hueco, vacío, que no, en Cristo encontraron todo. Y es por eso que en este tiempo, pleno 2020, estamos viviendo ya, ¿no? Se busca una persona así, un Cristo resucitado, un Cristo que te salva, que te sana, que te restaura, que te liberta, que guarda, protege tu casa, tu familia. Es diferente a cualquier otro Dios que se pueda levantar o hombre que pueda decir yo aquí estoy, mire. No, la gente con el tiempo se da cuenta a quién seguir, a quién buscar, porque encuentran todo en Cristo, todo se encuentra en Cristo Jesús. Así es, y acá Jesús le da una orden a sus discípulos que haga sentar a toda esta gente. Exacto. Porque no los iba a dejar ir así, porque dicen el camino se van a desmayar, no han comido, no han bebido en 3 días, están conmigo, acá conmigo, y no hay comida en sus cuerpos. Por eso el Señor, pero los discípulos le dicen, ¿de dónde vamos a sacar? Exactamente. Estamos en el desierto, ¿a dónde vamos a ir a comprar a esta hora? ¿Qué tienes a mano?, le dice Jesús. ¿Qué es lo que tienes? ¿Tienes pan?
apenas tenemos 7 panes y Exactamente. algunos pececillos. Bueno, tráelos. Y de ahí dice que él levanta y ora y da gracia por lo que tiene. Y ahí ocurre el gran milagro, ¿no? Y lo poquito que tengas es mucho en las manos de Dios. Así es. Y no doy porque es muy poquito. No, ese poquito. El Señor bendice ese poquito. Se suma a otro. Se suma otro Ujú. y se ocurre un milagro para un alma, para una persona, para una familia. Así Un poquito. Si todos ponemos un poquito, yo siempre digo, si todos ponemos un poquito, se hace, se cumple el propósito, obra Dios, porque hay entusiasmo, hay voluntad, hay corazón, ¿me entienden? Entonces, con un poquito se hizo un milagro. Así es, el Señor oró y bueno, Ujú. pudieron repartir, dice, Él Exactamente. oró y dio a sus discípulos, y sus discípulos repartieron A la a la multitud. Mm. Dice que eran como 4.000 personas, varones, Varones. sin contar las mujeres, los niños, dice, así que imagínate la cantidad de gente que le seguía a Jesús y fue lleno, alimentado, Exactamente. Dice que comieron todos y se saciaron. saciaron. El que viene a Cristo come, se sacia. Amén. La mujer samaritana Amén. comió, se sació, se llenó. Llena el alma, el espíritu, el corazón. También te llena el vientre, porque el Señor también bendice. Es un Dios integral, espiritual y físico también. Que si el Señor alimenta la naturaleza, los lirios, las aves del campo, el Señor le da su mantención, le da que no hilan ni trabajan, ni ciegan, dice el Señor, pero el Padre Celestial las bendice, las alimenta, las protege. ¿Cómo no a nosotros, hombres de poca fe, dice el Señor? Somos sus hijos, ¿no? Exactamente. Entonces, ese Dios es el que realmente se revela a través de la escritura de la palabra de Dios. ¿Qué padre no le dará? Dice, si le pide pan, le va a dar una piedra, Exactamente, una se serpiente. saciaron, ¿Eh? comieron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Siempre hay abundancia. No se termina como la mujer del aceite, de las vasijas. Nunca se termina, porque el que tiene fe siempre es una maquinaria de dar el Señor. El que realmente le cree a Dios, mire, nadie le va a ganar a Dios a dar. Nadie. Por más que diga yo, no, Dios es un ganador. Te da, das, Dios más te da. Das, más te da. Y así es Dios. Así es Dios. Ahora, cuando somos enconados, egoístas, egocéntricos, entonces Dios dice, no, voy a utilizar a otra persona. Pero no, acá hay un canal. Un Así canal es. fue, los discípulos fue un canal para llegar a la multitud. Así es, esas 7 canastas, podemos decir la bendición que sobreabunda, que Exacto. está siempre en el Señor, ¿no? Y dice que bueno, después sí despidió a esos hombres, a esa gente, y dice se vino a la región de Magdala. Pero cuántos milagros y cuántas cosas hizo el Señor mientras anduvo Walter por la tierra. Pero ese mismo Jesús está ahora Es el mismo. en medio nuestro. No cambia, no tiene sombra de variación. Él es el mismo de ayer y hoy por los siglos. Así Ese es. mismo Cristo, el Cristo de gloria, el Cristo resucitado, ascendido, que está al trono en la gracia de Dios, a la diestra del Padre, que intercede por nosotros, que envió su Espíritu Santo, ¿no? Que es la persona divina, tercera persona de la Trinidad, que derramó lógicamente en Pentecostés. Allí fue el derramamiento como nunca jamás hubo en la historia del ser humano, el Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu, la llenura del Espíritu Santo, o sea, Cristo en el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo obrando en los discípulos, en la iglesia que se levantaba con poder y gloria para llevar el Evangelio de vida, de gracia y de poder. Así es, Walter, y no sé, los que nos están escuchando, ¿qué milagro tú estás esperando? Ujú. Un milagro de salud, de trabajo, quizás un vacío en tu alma que no la puedes llenar con nada. La palabra dice que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, Él lo hará. Así que si tú en esta tarde, como esta mujer cananea, tienes esa fe profunda en el Señor Jesucristo, Él hará lo que tú necesitas. No dudes, Él tiene bendición que sobreabunda para darte, pero solo debes creer.
Creer, exactamente, creer. Es una palabra cortita, pero muy profunda. Creer. La fe profunda puesta en nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, Gladys. Y ahora sí vamos a otro tema musical y luego vamos a orar por aquellas almas, personas que después de recibir la palabra quizás quieren saciarse espiritualmente. Amén. Quizás también físicamente. ¿Por qué no? Sí, también Dios ve que necesitamos y Él, que conoce nuestra necesidad, nos dará. Así es. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy. Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy. Esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios te
Ahora sí, luego de este tema musical, Gladys, vamos a orar. ¿Cuánta necesidad vinieron a los pies de Cristo? Cojos, mancos, sordos, ¿cuántos? Tullidos, ciegos, endemoniados, leprosos, tanta miseria, yo digo, humana, espiritualmente estoy hablando, ¿no? Porque el pecado hace eso. Si uno ve a través de la Biblia cuántas necesidades, gente leprosa, gente que vivía aislada de sus familias, en las cuevas, lógicamente, ¿no? Porque eran separados en esas enfermedades infecciosas, ¿cierto? Cuánta miseria, cuánta necesidad, la gente cómo se deterioraba. Y en este tiempo lo mismo, pero todos iban a los pies de Jesús, todos hablaban de Jesús y uno llevaba a otro y lo presentaban al Señor. Y así en este día tú puedes llevar a otro para presentarlo al Señor. Ocúpate, tú que has aceptado a Cristo, ve por tu familia, ve por tus vecinos, llévalo al Señor, porque también están así, están cojos, tullidos espiritualmente, ciegos, están mancos, oprimidos, encerrados, depresivos, sin esperanza. Entonces, hay que ponerse en las manos de Dios, que Dios nos utilice, que seamos canales para llevarlo. Vamos a orar en este día que Dios nos ha dado, en esta tarde. Vamos a orar a Dios y así como la multitud llegó, que los alimentó y los sació, así también tu familia puede ser alimentada, puede ser saciada espiritualmente, llena con la plenitud de Dios y bendecida. Oramos a Dios. Padre, en el nombre maravilloso y eterno de tu Hijo Jesucristo, en esta tarde llegamos a tu presencia por el camino nuevo, vivo y recto que tú has trazado a través del velo de la carne, o sea, del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Al derramar su sangre preciosa, entregar su vida, su cuerpo, Señor amado, oh Dios mío, a la muerte para pagar el pecado de la humanidad. Señor, en este día, Señor, por ese camino vivo que tú trazaste, que entró, Señor, oh Dios mío, que rompió el velo, Señor amado, del templo, querido Dios, y entró a la misma presencia del Todopoderoso, y que podemos entrar con certidumbre de fe, purificado nuestros corazones con agua pura, dice tu santa palabra. Señor, por la fe, Señor, esa fe gloriosa, ese regalo tan maravilloso que debemos cuidar y aumentar cada día en nuestras vidas, esa fe viva, gloriosa, profunda en el Cristo resucitado y en tu bendita, santa y viva palabra. Señor, en el nombre de Cristo, así como muchas almas iban, oh Dios mío, y seguían al Cristo de gloria, al Cordero de Dios, así iban y llevaban a los pies de Cristo con necesidades múltiples, miserias humanas, destrozadas por el pecado, Señor, que se cristalizaban en lepra, en cegueras, en sorderas, en mancos, cojos, paralíticos. Señor, los llevaban a los pies de Cristo. Pero qué maravilloso, Señor, que tú los saciabas, tú los alimentabas. Tú veías en ellos hombres y mujeres, almas sin pastor, sin dirección. Así veía Cristo las multitudes, sin alguien que les guiara, les dirigiera, les cuidara, les alimentara. Y así hoy está el mundo, sin pastor, la mayoría, no todo, pero la mayoría, sin pastor, quien alimente, quien guíe, quien dirige, guarde, proteja, libre. Señor, sacie. Oh Señor, ese es el Cristo de la gloria. En este día, Señor, cuántas familias, tu familia, pone en este día tu vida, tu familia, tu hogar. Señor, sacia esas familias. Mira la fe, así como miraste y encontraste la fe en esa cananea que pedía por su hija, imploraba por su hija. Quizás hay necesidad en tu vida. Implora en este día, coloca esa fe, dile, Señor, aumenta la fe para creerte en ti, Señor amado. Oh, mi Dios amado, porque nadie se iba, Señor, desilusionado de Cristo. Oh, cuando lo seguían, siempre el Señor daba, saciaba, a no ser aquellos que venían para juzgarle, para destruirle, Señor amado.
pero todos aquellos necesitados fueron salvados, sanados, restaurados. Señor, en el nombre de Cristo, bendice la familia, bendice el hogar, bendice, Señor amado, a los que están hambrientos, los que están sedientos, en el nombre poderoso de Jesucristo. Querido Señor, oh Señor, ayuda, bendice, oh Señor, tú eres el socorro y pronto auxilio. Gracias, Señor, gracias, oh Señor, por todos aquellos que hoy han oído, están, Señor amado, sus oídos han estado prestos, dispuestos a oír esa palabra, que esa palabra, Señor, pueda llegar a buena tierra, que nadie la quite, Señor amado, como los pedregales, como los juncos, Señor amado, por el camino, que se perdió esa palabra, se perdió esa buena semilla, pero la que cayó en tierra pueda germinar, que esta palabra pueda caer hoy en buena tierra para llevar mucho, pero mucho fruto para la gloria de nuestro Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, y que sea hecha tu voluntad. Gracias, Padre querido, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Que el Señor te bendiga ricamente, y así, bueno, nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro el día domingo.